Capítulo 481. Lo que se perdió. Hola, Arthur. La voz llegó hasta mí a través de una neblina, distante y etérea, pero familiar. Estaba dormitando, acurrucado en lo profundo de una manta acogedora de fatiga y reflexiva. Había algo emocionante en esa voz familiar, pero eso por sí solo no fue suficiente para sacarme de mi nido metafórico. Cuando este pensamiento atravesó la niebla de mi sueño, encendió algo más y una idea ardiente irradió a través de la fuga. Esta fatiga me parecía incómoda. Antinatural, incluso. Como si el sueño hubiera clavado sus garras en mí y no me dejara ir. El éter brotó de mi interior en respuesta a la sacudida de incomodidad y la niebla se disipó. Me incorporé de repente y miré a mi alrededor, medio presa del pánico y sin recordar cómo había llegado a mi ubicación actual. Estaba rodeada de piedra blanca brillante, moldeada suavemente en curvas y arcos. Tranquilo, Arthur, tranquilo. Me aparté de la inusual arquitectura del edificio que me rodeaba, me concentré en la anciana sentada junto a mi cama. Sus arrugas se hicieron más profundas cuando me dedicó una cálida sonrisa y, por un momento, volví a tener 15 años. El pánico se calmó casi tan rápido como había llegado. Estaba en la cama. Regis, en su forma de cachorro, estaba tumbado sobre la manta a mis pies, durmiendo profundamente. Estaba a salvo. Lady Mair, ha pasado mucho tiempo. A mí me parece que ha pasado poco tiempo, respondió ella simplemente. Consideré la diferencia de perspectivas y me pregunté sobre la validez de mi propio cálculo del tiempo. Después de todo, ¿cuánto tiempo había pasado en la piedra angular? ¿Cuántas vidas había vivido desde mi último encuentro con Mair? Según una interpretación, había sido una eternidad. Sin embargo, desde otra, fueron solo unos pocos años. Por primera vez, realmente vislumbré la perspectiva alienígena de los Asura como que se decía Grona, y pensé que entendía un poco cómo ven ellos el paso del tiempo. ¿Dónde estoy? Epeotus, dijo. Sus ojos se posaron en una de las ventanas arqueadas y yo la miré. Más concretamente, estás en la ciudad de Everburn. A través de la ventana arqueada, pude ver los edificios del otro lado de la calle. Las paredes eran de piedra limpia y lisa, blanca o crema, que se arqueaban hasta los techos de tejas turquesas y cian. Las ventanas arqueadas, espejos de aquella por la que estaba mirando, salpicaban las fachadas, pero podía distinguir poco de lo que había detrás de ellas. Mientras examinaba los edificios, una asura de cabello verde musgo pasó a grandes zancadas, con el ceño fruncido en señal de concentración, moviendo la boca mientras hablaba en voz baja, aparentemente para sí mismo. Detrás de los edificios, la sombra de una enorme montaña distante, poco más que una silueta azul contra un cielo azul, se alzaba sobre la ciudad. La montaña tenía una distintiva forma dividida. Una de las varias ciudades de los dragones a la sombra del monte Geolus. Sí, continuó Mair. Pensé que esto sería más cómodo para tu familia que el castillo, quiero decir. ¿Dónde están ella y mi madre? Aunque la sonrisa de la abuela nunca abandonó su rostro, la mirada de Mair era intensa y vigilante. No pude evitar sentir que me estaba leyendo como un libro. Sentí que despertabas y las envié a hacer un recado corto. Perdóname, Arthur, pero quería un momento para hablar contigo a solas. Frunciendo el ceño, me incorporé hasta quedar sentado y colgué las piernas en la cama. Estaba vestido con ropa de dormir de seda que no reconocía, su blanco brillante contrastando con el verde profundo del bosque de las sábanas. Hablar conmigo, como invitado o como prisionero. No olvides que tú mismo pediste a Winson que trajera a tu familia a Peotus, respondió, pero su tono permaneció gentil. Eres, como antes, mi muy bienvenido invitado, Arthur. Reflexioné sobre esto mientras los fragmentos destrozados de mi memoria continuaban encajando en su lugar. ¿Agrona? Maira sintió, su cabello gris plateado ondeando alrededor de su rostro. Están encarcelados en el castillo Indrat. Él y su pariente, Oludaribritra, ambos. Pero, su vacilación y su expresión nerviosa hicieron que se me revolviera el estómago. ¿Qué pasa, Mair? Miró por la ventana hacia el monte Geolus y se inclinó ligeramente hacia adelante. Agrona está mudo. Ni siquiera que Cés ha conseguido que Agrona hable. Incluso sus pensamientos están envueltos, si es que los tiene. Pero se siente mal. Vacío. Arthur, necesito saber qué pasó en esa cueva. Pensé rápidamente en lo que Cés podría saber ya. ¿Habrán podido sacar algo de mi mente sin que yo lo supiera?, me pregunté sombríamente. Por mucho que quisiera confiar en Mair, no podía confiar en Cés, y ella era su esposa. Habían aparecido juntos en la cueva, justo antes de que yo cayera inconsciente, y ella podría estar operando en su nombre en ese mismo momento. Activando cuidadosamente el gambito del rey, dividí mi mente en múltiples ramas, cada una enfocada en una capa diferente de la verdad, verdad potencial y mentira absoluta. En voz alta, dije, usando un poder que los antiguos genios llamaban destino, un aspecto del éter, pude destruir el potencial del legado separándolo tanto de la versión reencarnada de Cecilia, mi vieja amiga de la tierra,
como del propio Agrona, haciendo imposible que alguna vez utilizara su poder para sí mismo. Hubo una especie de onda expansiva por el acto. Tal vez le hizo algo a su mente, nuevamente, esa mirada penetrante. ¿Has aprendido a controlar este destino? Entonces, no, dije, bajando la mirada y con la voz llena de pesar. Las distintas ramas de mis pensamientos se superponían unas a otras, todas pensando lo mismo. No era algo que pudiera usar, solo, influir. Incluso entonces, solo en los momentos posteriores a que resolviera la piedra angular. El poder no es algo que se pueda controlar. No sabía si decía la verdad o no, en realidad, pero mantuve el hilo de ese pensamiento enterrado bajo varios otros. Con el aspecto de la presencia y la ayuda del destino, había podido alterar directamente esos hilos de una manera que no entendía del todo, pero no había tenido tiempo de examinar mi acuerdo con el destino o las consecuencias de la piedra angular. Todavía no sabía que podrían haber despertado esos eventos dentro de mí. Mi única preocupación en este momento era que Queses no supiera todo lo que yo sabía, ni sobre el destino ni sobre los repetidos genocidios de los dragones. Bueno, tal vez sea lo mejor, dijo Mair, sin dar ninguna indicación externa de que dudara de lo que yo decía o incluso de que pudiera leer las diversas ramas entrelazadas de mis pensamientos. Es mejor no tocar esas cosas. Con un pequeño movimiento de cabeza, volvió a centrarse en mí y su sonrisa regresó. Querrás saber más sobre lo que ha sucedido, por supuesto. Todos los dragones han sido llamados de vuelta a Epeotus y la grieta ha sido cerrada de nuevo. Cualquiera que sea el objetivo que Agrona esperaba conseguir al apoderarse de ella, ha fracasado. Fruncí el ceño y me concentré en un pequeño detalle. Tenía entendido que Epeotus moriría si se cerraba la grieta. La conexión sigue vigente, explicó Mair con paciencia, pero el portal está cerrado. Se necesitaría un conocimiento etéreo superior al de cualquier ser vivo, incluso el tuyo, Arthur, para cortar el vínculo que une a Epeotus con tu mundo. Eso es lo que el Jin rebelde esperaba lograr con el destino. Yo había visto la posibilidad en mi propia búsqueda, con el destino a mi lado, a través de futuros potenciales. Pero hacerlo sería un acto de genocidio tan horrible como lo que los propios dragones habían hecho. Tal vez lo haría si no hubiera otra forma de evitar que se repitiera la historia, pero incluso entonces no sabía si podría condenar a toda la raza Asura a consumirse lentamente mientras Epeotus se disolvía a su alrededor. Ya veo, dije después de un momento, liberando el gambito del rey. No debería quedarme mucho tiempo, entonces. No quiero ser grosero, Lady Mair, pero me gustaría hablar con mi familia. Ella hizo un gesto con la mano para desestimar mis palabras. No hay ninguna grosería en eso, Arthur. Su tono se endureció rápidamente, volviéndose más serio. Has pasado por una experiencia increíblemente difícil. Todavía puedo sentir los ecos destrozados de tantos recuerdos falsos chocando dentro de tu mente. Tómate un tiempo para descansar y hablar con tus seres queridos. Eres bienvenido aquí todo el tiempo que necesites. Has hecho a nuestros dos mundos un servicio indescriptiblemente increíble al poner fin a la larga rebelión de Agrona. Se puso de pie justo cuando escuché las voces de ella y mamá desde afuera. Te dejaré con tu familia. Estoy segura de que tienen mucho que contarse. Espera, dije, y otro recuerdo finalmente encajó en mi mente. ¿Qué hay de Tessia? Mair me dio una sonrisa perspicaz. No te preocupes, ella está aquí. Imagino que despertará pronto. Ambos tenían que recuperarse. Cuando ella se dio la vuelta, fue como si se levantara un velo detrás de mis ojos. Mi mente tocó la de Regis y la de Sylvie, y mis pensamientos se entrelazaron con los de ellos. Arthur, ¿estás despierto?, pensó Sylvie, y la sorpresa se extendió por los hilos de nuestra conexión mental. No me di cuenta de que comenzabas a moverte. Regis levantó la cabeza del amante y se giró para mirarme con ojos llorosos. Ya era hora, bella durmiente, dijo, con los pensamientos cargados de fatiga. Había agotado todo su éter al entregármelo, después de que yo lo quemara buscando el futuro con destino, el gambito del rey y el poder de la última piedra angular. Fuera de mi habitación, Mair dirigió a mi hermana y a mi madre hacia mí. La cortina que acababa de abrirse para dejar pasar a Mair se abrió de par en par otra vez cuando ella entró corriendo en la habitación, con los ojos muy abiertos y la boca abierta. Al verme ya sentado, se adelantó como si fuera a arrojarse sobre mí, pero luego dudó. Su sonrisa vaciló, tensa por la preocupación. Finalmente, dio un paso adelante y se inclinó para darme un suave abrazo. Acepté el abrazo con gratitud, contento de verla ilesa por las pruebas que debió haber soportado en mi ausencia. Ilesa, pero no ilesa. Detrás de ella, mamá se quedó en la puerta, sosteniendo la cortina con una mano. Winsome cumplió con su parte del trato. Entonces, ¿y te han tratado bien? Ella se apartó, cruzándose de brazos y con expresión severa. En realidad, nosotras, aquí nos han tratado muy bien, dijo mamá rápidamente, interrumpiendo a ella. Mi hermana le lanzó una mirada,
a la que mamá respondió. No pude interpretar exactamente qué señal no verbal se transmitieron, pero estaba claro que se estaban guardando algo. Es asombroso, Arthur. Como un mundo completamente nuevo, me senté más erguido, sintiéndome repentinamente incómodo con mi pijama de seda en ese extraño dormitorio. Vi algunos de los ataques de los alacrianos desde dentro de la piedra angular. Una avalancha de recuerdos enredados me robó las palabras de los labios mientras me invadían en oleadas. Recordé a Bahar ahí, inmóvil en el centro de un campo de batalla devastado. Recordé a los alacrianos desplomándose en sus celdas. Pero también había otros recuerdos, confusos con el tiempo, la distancia y una especie de irrealidad. En ellos, vi las consecuencias de cosas que aún no habían sucedido, o que tal vez no sucedieran en absoluto. La presencia de Sylvie me agarró como dos manos fuertes a cada lado de mi rostro, obligándome a centrar mi atención en lo que estaba pasando. Respira, Arthur. Estamos aquí para apoyarte. No tienes que llevar todo el peso tú solo. Inclinándome hacia su presencia dentro de mi mente, le pasé parte del peso. Regis se puso de pie con piernas temblorosas, con el ceño fruncido en su cara de cachorro. Juntos, mis dos compañeros se inclinaron hacia él, pero la repentina presencia sofocante de las olas solo se intensificó. Como un hombre que se está ahogando, les estaba arrastrando conmigo. ¿Arthur? Mi madre había dado un paso adelante, pero su rostro estaba borroso. Su expresión no era más que una sombra borrosa en su rostro. Sin intención consciente, el éter se liberó de mi interior y llenó mis extremidades, intentando sostenerme contra el peso mental de tantas vidas de recuerdos que se desarrollaban a través de mi conciencia al mismo tiempo. Regis se tambaleó hacia adelante, se desmaterializó y se deslizó hacia mi cuerpo, anclándose dentro de mí. Más distante, sentí a Sylvie jadear ante la fuerza de tantos recuerdos crudos. Al darme cuenta de que el gambito del rey me había ayudado a contener la marea, lo reactivé por completo. Me vi reflejado en los ojos brillantes de mi madre, la corona de luz brillando sobre mi cabello rubio trigo. Mi conciencia se dividió, luego se dividió de nuevo, fracturándose de modo que cada pensamiento y recuerdo en competencia estaba respaldado por su propia rama de conciencia enfocada. Delante de mí, mamá y ella intercambiaron una mirada. ¿Estás bien?, preguntó ella, con un tono de preocupación y un matiz de decepción. Sus ojos entrecerrados se dirigieron repetidamente a la corona brillante. Había usado Gambito del Rey extensamente en el periodo previo a intentar la cuarta piedra angular. Aunque había aprendido a activar parcialmente la runa divina, lo que resultó en una intensificación de mis facultades sin la manifestación completa de una corona dorada brillante en mi frente, no podía dejar de notar el cambio en su comportamiento mientras estaba planeando con la ayuda de la runa divina. Había muchas razones posibles para la antipatía de ella hacia Gambito del Rey, pero la más probable era que no le gustaba el cambio que experimenté al canalizar la runa divina. Aunque me permitió dividir mi mente y pensar en varios pensamientos superpuestos a la vez, aumentando drásticamente la velocidad de mi cognición, también hizo necesaria una visión más puramente lógica de los acontecimientos, despojándome de las trampas de la respuesta emocional. Era natural que mi hermana, una persona con la que tenía una relación principalmente emocional, encontrara esto desagradable. Mientras este pensamiento se alejaba de una rama a otra, mi madre se concentró en otra. En lugar de estar preocupada o indecisa como ella, las sombras alrededor de sus ojos, la profundización de sus arrugas, la palidez de su piel y la postura flácida no sugerían nada más que un agotamiento que rayaba en la debilidad. Los acontecimientos que condujeron a mi ausencia y que ocurrieron durante ella la habían agotado por completo. Se había ablandado solo por un momento, relajándose por primera vez en lo que debieron haber sido semanas. Pero eso se había metabolizado rápidamente en una nueva capa de fatiga cuando me golpeó la repentina afluencia de recuerdos nacidos de la piedra angular. Mi madre no quería nada más que yo estuviera presente, que fuera fuerte y que le quitara algo de la carga de preocupación. En paralelo a estos pensamientos, se desarrollaban ramas de enfoque que procesaban y compartimentaban todos los recuerdos de mis muchas vidas diferentes vividas dentro de la piedra angular. Pero las vidas constituían solo un pequeño porcentaje de los recuerdos, y mis esfuerzos finales consistían en convencer al aspecto consciente del destino de que había otra forma de avanzar además de romper por completo el reino etérico y permitir que el éter concentrado allí se incorporara al mundo físico en una explosión que destruiría a Dicaten, Alacrian y Epeotus. Las líneas temporales y los futuros que había visto eran casi innumerables. La capacidad de la piedra angular para simular realidades alternativas, cuando se combinaba con el gambito del rey y la presencia del destino, había actuado como un caleidoscopio casi infinito, donde cada patrón fractal era una realidad y una secuencia de eventos completas a través de las cuales había buscado simultáneamente la solución tanto a mi propio problema como al del destino. Este último, resultó ser, el más simple de los dos para descifrar, mientras que incluso mis recursos, en ese momento, casi infinitos solo habían revelado el comienzo del camino que necesitaba tomar, no la resolución que había buscado. Entropía. En el fondo, yo seguía diseccionando la idea.
Una presión antinatural que se acumulaba detrás del velo de nuestra dimensión conocida, como el agua detrás de una presa. Al parecer, el destino no era ni el constructor de la presa, que quería obstruir su flujo, ni el agua misma, que se limitaba a fluir según sus límites. No, era más bien una encarnación consciente de las ciencias naturales y sus expectativas, un árbitro de las leyes de la magia y la ciencia. Allí donde el agua no siente el deseo de ir más allá de la presa y no le importan las orillas del río, el destino, y, por extensión, todo el éter, sintió la necesidad de fluir. Más exactamente, el éter era la niebla que se disipaba, las partículas de humedad que formaban la niebla se extendían hasta que ya no podías verlas. Arthur, repitió mamá, sonreí, plenamente consciente de la apariencia mecánica de la expresión. Estoy bien. Me alegro de que ambas estén bien. Cuando vea a Winsome, le diré lo que pienso. Concentrándome en ella, añadí, y no te preocupes por si ese viejo genio ve la reliquia. Estoy seguro de que se puede reparar. Las dos intercambiaron esa mirada de nuevo. Bajé la intensidad del gambito del rey hasta que sentí que la corona se desvanecía. Con el influjo de recuerdos procesados, ya no necesitaba el efecto completo de la runa divina. Sin embargo, no detuve por completo el flujo de maná hacia ella nuevamente, reconociendo que había sido un error hacerlo la primera vez. En cambio, permití que un goteo constante de éter mantuviera la runa activa y apoyara mi mente lenta con hilos adicionales para procesar todo lo que estaba sucediendo. Mamá dio un paso adelante y presionó suavemente una mano en mi mejilla. Estoy tan orgullosa de ti, Arthur. Lo lograste. Salvaste al mundo. En mi mente, vi a los dragones destruyendo civilización tras civilización, reiniciando el mundo una y otra vez. No estoy seguro de que eso sea cierto. Todavía no, de todos modos. Pero no he terminado de luchar. Ella sonrió de repente, saltando sobre las puntas de sus pies. Y salvaste a Tess. Siempre supe que volverías, pero no podía creerlo cuando los dragones te trajeron a ti, a Sylvia y a Tessia aquí. La rama de mis pensamientos que tenía en mente sobre Tessia y lo que le había sucedido pasó al primer plano de mi conciencia. ¿Dónde está? Ella vaciló ante la seriedad de mi tono, pero hizo un gesto hacia atrás a través de la cortina que cerraba la habitación. Me gustaría verla. Sin esperar una respuesta, me levanté y pasé junto a mamá y ella, apartando la cortina y cruzando la puerta en un solo movimiento. La gran sala de estar que había al otro lado era espaciosa y luminosa. Los techos altos y curvos y las puertas y ventanas arqueadas eran distintos de cualquier estilo arquitectónico que hubiera visto en Dicatén o Alacria. Las paredes eran de piedra blanca lisa que no tenía marcas de herramientas. Los tonos azules, verdes y amarillos resaltaban sobre el blanco en forma de alfombras, tapices, cristales brillantes que iluminaban los rincones más oscuros y flores florecientes que llenaban el espacio no solo de color sino también de un ramo de dulces aromas. Sintiendo la firma de maná de Tessia brillando intensamente desde su núcleo de la tapa ahora blanco, caminé alrededor de una pequeña mesa que había sido hecha de una sola pieza de madera hacia otra habitación, también separada del resto de la casa por una cortina. Me detuve por un instante antes de apartar la cortina y pensé en lo que Tessia enfrentaría cuando finalmente despertara. Había sido prisionera de su propio cuerpo desde antes de la destrucción de Lenoir. Había visto a Cecilia convertirse en un arma para Grona, incapaz de intervenir. Había aprendido la verdad sobre mí y mi vida pasada, pero también había sido objeto de todo tipo de mentiras. Por mucho que todavía tuviera dudas sobre cómo sería cualquier tipo de relación, que sentiría Tessia. El recuerdo de nuestro intercambio en el muro se había repetido en el fondo de mis pensamientos una y otra vez. Te amo. Incluso ahora, casi no podía creer que se lo hubiera dicho. Era muy complicado, ya que mis recuerdos de vidas anteriores seguían siendo un secreto y el miedo de que reaccionara como mis padres, o incluso peor, era muy fuerte. Yo también te amo, idiota. Pero estamos en guerra. Ambos tenemos responsabilidades y personas que nos necesitan. Su voz era un susurro solemne y sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero sus labios se habían curvado en una sonrisa incierta mientras nos burlábamos para romper la tensión. Lo sé. Y hay cosas que quiero decirte, así que, ¿qué tal si hacemos una promesa? ¿Qué clase de promesa? Una promesa de permanecer con vida, para que podamos tener un futuro juntos, una relación, una familia. Lo prometo. Ahora me parecía increíble haber sido lo suficientemente valiente y esperanzada como para hacer semejante promesa. Había vivido tantas experiencias desde entonces, había estado tan cerca de morir tantas veces, había visto la verdad del poder en este mundo. Ahora, parecía la promesa de un tonto. Desesperada, ciega y desesperada por la esperanza. Mi mano presionó la tela brillante de la cortina, empujándola a un lado. En una pequeña habitación casi idéntica a la que había despertado, te yacía en una cama similar con las mismas mantas gruesas de color verde esmeralda, aunque la suya estaba medio quitada. Estaba vestida de manera similar, con un pijama de seda de tela blanca bordado con enredaderas verdes,
tan perfecto para ella que de repente me pregunté si Mayra había ordenado que se lo hicieran solo para Tessia. Cuando di un paso hacia la habitación, ella se movió levemente. Su cabello metálico se amontonó sobre la almohada a su alrededor y, por un instante, la imagen que yo podía ver de ella se superpuso con otra foto de ella, de otra vida, cuando recién nos habíamos casado y yacíamos juntos en nuestra cama matrimonial por primera vez. No es real, me recordé mientras la sangre manchaba el recuerdo. Di un segundo paso y ella abrió los ojos. Me hundí en esos ojos de color verde azulado vidrioso y me moví como en un sueño hasta el borde de su cama. Mis dedos rozaron la superficie de su manta, pero no la tocaron. Mi lengua pareció crecer varias veces dentro de mi boca. Me di cuenta de que me había olvidado de seguir canalizando éter en el gambito del rey. Ella estaba a mi lado, inclinándose y abrazando a Tessia con fuerza. Tess, exclamó. ¿Ella? Por encima del hombro de ella, pude ver a Tess mirando a su alrededor con asombro y confusión. ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? En el cielo. Soltó a ella y levantó las manos detrás de mi hermana, mirando sus dedos extendidos. Mi cuerpo, tengo el control de mi cuerpo. Ella ahogó un sollozo mientras se apartaba, con una mano sobre la boca. Mi madre apoyó una mano sobre su hombro y ejerció una ligera presión. Eleanor, deberíamos darles algo de tiempo. Ella abrió la boca, pero no le salió ninguna palabra. Después de un par de segundos, asintió y se dio la vuelta. Mamá me miró con una expresión que era mitad súplica, mitad advertencia, le sonrió a Tessia y luego salió de la habitación detrás de mi hermana. Arthur, suspiró Tessia, moviéndose para sentarse con la espalda apoyada en el cabecero. Por supuesto. Perdóname, ahora lo recuerdo. Nos estábamos despidiendo. Pensé, tragó saliva con dificultad y miró sus manos entrelazadas. Nunca iba a permitir que eso sucediera, le aseguré. Las palabras me parecieron huecas cuando las pronuncié, enmarcadas en el contexto de mis múltiples batallas contra Cecilia y mis dudas sobre qué hacer con el legado. Parecía seguro que Tessia habría comprendido mi lucha, y mis fracasos. El fantasma de una sonrisa se dibujó en sus rasgos. Estaba pálida, especialmente alrededor de sus labios, y una melancolía se había instalado en su expresión de descanso que no recordaba. Por lo demás, era exactamente como todavía la imaginaba en mi mente, fuerte, hermosa y majestuosa. Aunque no era mi intención, miré su cuello, consciente de la ausencia del cordón que debería haber llevado la mitad del colgante de corazón de hoja. Mi mano se elevó hacia mi pecho, donde debería haber descansado la mía, pero la había perdido en Ciudad Telmore después de la batalla contra Nico y Cadel. Ella pareció entender. Fue realmente hermoso. Me refiero al colgante. Bueno, el momento. La promesa. Todo fue hermoso. No como había pensado que sería, por supuesto. No en ese momento, y ciertamente no después, pero, al menos teníamos eso. Era real, lo fue, le aseguré. Mi mirada estaba fija en el suelo. De repente, sentí que su mano agarraba la mía. Sus dedos se entrelazaron con los míos. Lentamente, me volví para mirarla. Lo que dije fue en serio. Ella miraba nuestros dedos entrelazados. Tenía la mandíbula tensa, sus ojos escrutadores, sus labios apretados. No era la mirada de alguien que busca consuelo o consuelo físico en el contacto. No, parecía más como si me estuviera sosteniendo como un ancla. Al menos finalmente entiendo por qué nunca pudiste corresponder a mi afecto cuando éramos más jóvenes. El fantasma de una sonrisa regresó. Para mí, eras esta fascinación mística y hermosa. Estaba encaprichada contigo incluso antes de que llegáramos a Cestie. Tenerte viviendo allí en nuestra casa con nosotros, conmigo, se sentía como algo sacado de un cuento de hadas. La línea de su mirada se deslizó lentamente por mi brazo, cuello, labios, para finalmente posarse en mis propios ojos. Pero para ti, yo era solo una niña. Una niñita tonta. Lamento no haberte podido decir, dije rápidamente, manteniendo el contacto visual. Nunca quise mentirte, simplemente no podía. Lo sé, dijo en medio del silencio que se prolongó después de que me callara y me faltaran las palabras. No hay nada que hayas hecho que no te haya perdonado ya. La miré a los ojos, la pronunciada caída de sus cejas, la tensión en cada respiración, el latido vacilante de su corazón. ¿Qué significa esto para nuestra promesa? Quería preguntar, pero me contuve. Era demasiado para ella en este momento. Exigirle una respuesta solo para ayudarme a ordenar mis propias emociones sería injusto. Pero una cosa era clara, las cosas entre nosotros eran distintas a cuando hicimos nuestra promesa y yo no sabía si podríamos recuperar lo que habíamos perdido. Fin capítulo 481.